Gracias, señor presidente. Muchas cuestiones, difícil de tratar en apenas 4 minutos. Señor Montoro, se le ha olvidado a usted que Aznar, un compañero suyo, es compañero suyo, también estaba en esa empresa de la que hablaba. Y me sorprende que se le haya olvidado porque usted, Rodrigo Rato y Aznar formaban un tridente que fue responsable también de esa burbuja inmobiliaria que usted estaba sugiriendo que no existía. Ya en su momento se equivocó, sabe usted y lo recordará muy bien, señor Montoro. De todas formas, ha sacado a pasear un fantasma, ¿no? Diríamos, el fantasma del manifiesto, ya sabe, un fantasma recorre Europa. Lo cierto es que se decía hace tiempo, y quizás no hace tanto, que cuando llegara el comunismo nos iban a robar las casas y los ahorros. ¿Sabe usted qué? No ha llegado el comunismo y las casas y los ahorros de mucha gente sí se han evaporado y sí se han marchado en este momento actual de la historia. Y lo han hecho políticas como las suyas, políticas que han facilitado los desahucios, políticas que han facilitado ya no solo la pérdida de salarios, sino incluso las estafas de las preferentes, con estafados con los que su Gobierno no se ha comportado de la misma forma que con los acreedores, porque efectivamente existen acreedores, señor Montoro, y es verdad que se salvan los depositarios. Pero usted sabe también que en economía hay un dicho que dice que si yo te debo 1.000 euros tengo un problema y si te debo 1.000 millones de euros el problema lo tienes tú. Y cuando bancos alemanes y franceses habían prestado durante la burbuja inmobiliaria cantidades ingentes de dinero a las constructoras y a las empresas inmobiliarias que luego fueron finalmente un fracaso, resulta que esas empresas financieras alemanas y francesas no han recibido ninguna penalización por prestar mal, porque a ustedes les han salvado, porque los llamados rescates europeos solo tenían ese objetivo, salvar a esas entidades financieras que se equivocaron, insisto, que se equivocaron. ¿Y qué hay, señor Montoro, menos liberal que salvar a quienes se han equivocado en una decisión de esa envergadura, como era prestar? Nos pregunta usted también que qué haríamos con la deuda. Sorprende, porque la deuda es la de ustedes, la que han elevado al 100% del Producto Interior Bruto. Ustedes, los que se dicen a sí mismos liberales. Pues nosotros haríamos una auditoría de la deuda, y usted lo sabe bien, una auditoría de la deuda para pagar todas las deudas que sean correspondientes con financiar el Estado social. Pero si resulta que es una deuda cuyo origen es sencillamente una estafa, como ha sido gran parte de del rescate financiero, pues entonces entendemos que no habría que hacerlo. ¿Se preocupa usted también por la clase media? Le hemos dicho, señor Montoro, que es que más de la mitad de la población en este momento cobra menos de 1.200 euros, que la mayoría cobra poco más de 600 euros. ¿Usted se está refiriendo a ellos como clase media? Pues es a ellos a los que nosotros sí nos estamos preocupando, porque sus políticas son las que les empobrecen. Una cosilla más antes de terminar. Nosotros nos preocupa el I+D, pero es que no solo a nosotros, señor Montoro, es que este Gobierno tiene el lujo, entre comillas, y el beneficio de haber puesto de acuerdo a toda la comunidad científica en aquello que se ha llamado la Carta por la Ciencia por los recortes desastrosos y dramáticos en el mundo de la ciencia que ha producido este Gobierno. Así que no es una cuestión de unos pocos diputados de la izquierda plural, sino del resto de los grupos de la oposición y de toda la comunidad científica. Esa I+D es fundamental para salir hacia un nuevo modelo productivo, que es lo que nosotros le decíamos que era fundamental. Y, señor Montoro, usted se equivocó en su momento cuando gobernaba y era también ministro, diciendo que no había una burbuja y que incluso llegó a decir era un invento de la oposición en aquellos momentos en los que usted participaba en el Gobierno de Aznar junto con Rato. Usted se va a volver a equivocar con estos presupuestos generales, se va a volver a equivocar resucitando un modelo que no puede funcionar, que está condenado al fracaso económico, político y social. Eso es lo que le hemos dicho. Probablemente nadie sepa dónde va a estar usted en la próxima legislatura, pero a nosotros nos preocupa más que las elecciones, nos preocupan las próximas generaciones. Y si a usted le hubiera preocupado exactamente lo mismo a final de los años 90, hoy no estaríamos debatiendo sobre la crisis económica. Muchas gracias.